Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Solo acabamos de empezar, aún no han visto nada. Con esas palabras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemoró los 100 primeros días de su segundo mandato y lo hizo con un discurso desde Michigan, en el que además atacó a los demócratas y a la justicia y defendió su política migratoria y sus cuestionadas deportaciones masivas. En el segundo día y última de la reunión de cancilleres de los BRICS, las economías emergentes no firmaron un documento conjunto. Los divide su propuesta de reformar la ONU, pero los une su crítica hacia los aranceles de Estados Unidos. Ampliamos desde Río de Janeiro. En Venezuela comenzó este martes la campaña para las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo, en las que participará el chavismo y también algunos sectores opositores. Estarán ausentes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia de la Plataforma Unitaria Democrática. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump celebró los 100 primeros días de su segundo mandato con un discurso desde Michigan, en el que afirmó que el mundo no ha visto nada de lo que planea hacer y que apenas está comenzando. Defendió su política migratoria con sus redadas, atacó a los demócratas por una supuesta persecución y fraude electoral de los que no ha presentado pruebas y le dijo a la Corte Suprema de Justicia que nadie frenará su intento de mantener la seguridad. Desde Miami, nuestro corresponsal Anthony Belchi nos resumió las ideas centrales del mensaje del presidente republicano. Un discurso dividido en dos temas principales. Por un lado, la cuestión de su política migratoria al frente de la Casa Blanca y también sus medidas económicas que se estaría llevando a cabo para frenar la inflación. En cuanto al primer tema, a la política, a su agenda anti-inmigrante, ha dicho que está funcionando y que en 2 meses consecutivos se ha reducido los cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos en un 99,9%. También ha felicitado al trabajo que se está haciendo por parte del Departamento de Seguridad Nacional y por el zar de la inmigración, Tom Holland. Por otro lado, ha criticado la postura que está tomando las Cortes de Estados Unidos. Dice que están frenando la agenda migratoria que él quiere imponer y que él prometió, de hecho, durante la campaña, y confía en que la Corte Suprema finalmente dé la razón a Donald Trump y así pueda desplegar su agenda migratoria aquí en Estados Unidos. Asegura que este país, Estados Unidos, gracias a estas políticas, ya no va a ser un vertedero de personas indocumentadas. En ese sentido, también se ha felicitado por frenar la entrada de migrantes procedentes de bandas delictivas como la MS-13 o el Tren de Aragua, y también ha dicho que gracias a las órdenes ejecutivas que está firmando para promulgar acciones para frenar y expulsar automáticamente a migrantes indocumentados, también están funcionando para desalentar la entrada de inmigrantes a Estados Unidos. Por otra parte, también en cuanto a la política económica, ha dicho que la política de aranceles va a funcionar a pesar de lo que dicen algunos economistas que aseguraban que esas políticas arancelarias van a provocar un aumento de los precios de los productos básicos aquí en Estados Unidos, y también ha criticado la postura del Partido Demócrata, diciendo que no se lo están poniendo nada fácil y que deberían también sentarse en el Congreso para aprobar un presupuesto para que el presidente, dice, pueda desplegar esta agenda económica. Por último, este discurso de 100 días del presidente Donald Trump al frente de la Casa Blanca se produce en un momento en el que también se han publicado varias encuestas en las que sitúa al presidente Donald Trump entre el 40 y 45% de popularidad. Dice que son encuestas falsas y que la mayoría de encuestados pertenecen al Partido Demócrata.
En Brasil, la reunión de los cancilleres de los BRICS terminó sin un comunicado conjunto. Los ministros de Relaciones Exteriores de este bloque de economías emergentes no lograron un consenso, y eso respecto a la reforma de la Organización de las Naciones Unidas, aunque sí hablaron al unísono en contra de los aranceles impuestos por Donald Trump, pero sin nombrar directamente a Estados Unidos. Los países tendrán otra oportunidad para coincidir y será durante la cumbre de los líderes el 6 y 7 de julio, que al igual que la de los cancilleres tendrá lugar en Río de Janeiro. Nuestra corresponsal Valeria Zacone nos cuenta más sobre este encuentro. Al final no hubo acuerdo para una declaración conjunta de los ministros de Exteriores de los BRICS. Etiopía y Egipto se oponen básicamente a que Sudáfrica se quede con un hipotético escaño en el Consejo de Seguridad en el caso de que se consiga la tan ansiada ampliación, algo que por cierto es complejo porque 5 países todavía tienen el derecho de veto. Sí ha habido acuerdos sobre otros temas, por ejemplo, una condena unánime del resurgimiento del proteccionismo económico, sin hacer ninguna mención directa ni a Trump ni a sus aranceles. Además, hay un acuerdo para que los países del grupo BRICS puedan trabajar en la cumbre oficial que se celebra aquí en Río de Janeiro el 6 y 7 de julio sobre 3 ejes importantes. Uno es la salud global, es decir, aquellas enfermedades de origen social que pueden ser combatidas con más inversiones, como por ejemplo el dengue o la malaria. Además, una gobernanza diferente y más inclusiva de la inteligencia artificial y finalmente la lucha contra el cambio climático, haciendo hincapié en que los países más ricos, que también son los que más contaminan, deberían invertir más dinero en los fondos que se van a crear. Y de colofón, la palabra multilateralismo ha sido la más escuchada en un mundo que cambia y en un mundo que quiere cambiar. Los países BRICS, que representan el 39% del PIB mundial y casi la mitad de la población, quieren más protagonismo. En otros temas, Amnistía Internacional alertó de una violación histórica de los derechos humanos universales en todo el mundo en su informe anual publicado este lunes. El reporte se basa en un contexto actual de guerras civiles y comerciales, de deportaciones masivas, hambrunas, epidemias y cambio climático. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Ana Piquer, quien es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Bienvenida y gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Pues en el informe se señala el segundo mandato de Donald Trump y su efecto en las tendencias de los derechos humanos, y dicen incluso que hay un retroceso a nivel global. ¿Qué se dice al respecto y qué es lo que preocupa con la llegada de Donald Trump desde hace 100 días que se cumplen hoy? Son muchísimas las preocupaciones, sobre todo pensando en que han sido 100 días de actividad frenética, en que las cosas han cambiado muy rápido y muy deliberadamente, en el sentido de, por una parte, atacar abiertamente a todo el sistema internacional de derechos humanos y de multilateralismo en el cual se han sostenido los derechos humanos por mucho tiempo, y por otro lado, de también el empezar a instalar prácticas autoritarias que buscan atacar a las personas que están levantando la voz o que opinan diferente a lo que el gobierno busca. Y esto suma y acelera una tendencia que ya veíamos venir en muchos países del mundo y de las Américas desde mucho antes de la llegada de Donald Trump. De alguna manera está envalentonando a todos estos líderes que están instalando estas prácticas autoritarias en una situación que se vuelve muy riesgosa para los derechos humanos de todas las personas y muy especialmente de la sociedad civil, de las oposiciones políticas y de quienes alzan la voz por los derechos humanos. Y eso sin mencionar, Ana, el recorte en la ayuda exterior que ha tenido desde ya un impacto muy significativo. Eso ha tenido impactos devastadores y sobre todo por lo abrupto que fue, que no permitió generar medidas de transición y que en definitiva desfinanció cosas tan básicas como respuesta a ciertas enfermedades, respuesta humanitaria frente a desastres naturales, el apoyo que tenía la sociedad civil que trabajaba, por ejemplo, con personas migrantes o ofreciendo ayuda humanitaria. Esto generó efectos y muy inmediatos y muy devastadores, y fue tan rápido y tan abrupto que no hubo ninguna posibilidad de sustituirlo de una manera razonable, dejando a muchas personas sin acceso a estos servicios y sin ninguna alternativa.
Bien, lo dice rápido y además sin alternativas. Ahora, hablando de uno de los apartados sobre América Latina, en específico de México, ustedes advierten en el informe sobre violaciones de derechos humanos por parte del Ejército y también de la Guardia Nacional, pero también de la crisis de personas desaparecidas. ¿Cómo ha actuado el gobierno para poder enfrentar estos flagelos? Claro, diciendo que este es ya una crisis o son crisis de décadas atrás, pero ¿cómo ha respondido? ¿Con indiferencia o ha sido proactivo el gobierno actual de Claudia Sheinbaum frente a estos flagelos? Ha sido menos proactiva de lo que hubiésemos esperado y sobre todo con lo que se refiere a la crisis de desapariciones, en que hay una suerte de negación o minimización del nivel de la crisis y de la responsabilidad que tiene el Estado en esa crisis. Nosotras en México hemos trabajado directamente con colectivos de mujeres buscadoras que no solo han sido víctimas de desaparición forzada y no saben del paradero de sus familias, que se han enfrentado a toda clase de barreras por parte de entidades estatales, tanto locales como federales, para poder encontrar a sus familiares, pero sino que además ellas mismas están corriendo riesgos de amenazas, incluso de muerte. Ha habido mujeres buscadoras que han sido asesinadas. Y aquí no puede no haber responsabilidad del Estado. El Estado es el que tiene que buscar, el Estado es el que tiene que dar protección a los familiares que están buscando y muy especialmente a las mujeres que están buscando. Y el negar esa responsabilidad del Estado en ningún caso va a solucionar ni resolver la crisis que se está enfrentando hoy día. Hoy día tenemos 127.000 personas desaparecidas en México. Esa cifra, que incluso siendo posiblemente un subregistro, es una cifra ya de por sí brutal y que significa muchas familias que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos por mucho tiempo. Así es, y eso cifras desde 1970, pero tan solo en el 2024 ustedes alertan de por lo menos 13,000 desapariciones, y hay que decirlo, el asesinato más reciente de la madre buscadora María del Carmen Morales. Ahora, hablando sobre Amnistía Internacional en temas de guerra, hablamos en específico de Medio Oriente. Ustedes vuelven a poner el foco en la guerra en la Franja de Gaza y acusan puntualmente a Israel de llevar a cabo un genocidio transmitido en vivo con el apoyo estadounidense de sus partidos. En esta guerra, ¿qué papel han jugado las convenciones internacionales, pero también los apartados, los tratados? Es decir, ¿esto se ha respetado o es esta delgada línea de que ya está borrada completamente? Lamentablemente no se han respetado. Y eso es parte de lo que estamos denunciando también en este informe anual, de cómo este ha sido un ejemplo de cómo del ataque del cual está siendo víctima el propio sistema internacional de multilateralismo de los derechos humanos y la incapacidad o falta de voluntad que han tenido los estados para realmente tomar medidas y hacer respetar los tratados internacionales. Lo que se está cometiendo en Gaza hoy día por parte de Israel es un genocidio, así lo documentamos ampliamente en un informe con toda la argumentación jurídica, y pese a que esto se ha cometido, como decían, en vivo, es algo que lo hemos podido presenciar cotidianamente, es algo que se sigue cometiendo y que sigue quedando en la más absoluta inacción e impunidad. Bien, pues muchísimas gracias por este análisis sobre el informe, Ana Piquer. Estamos, por supuesto, al pendiente con todos estos apartados que ponen en foco problemas realmente graves a nivel mundial. Gracias nuevamente, Ana. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y en Venezuela comenzó este martes la campaña para las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo, en las que participarán el chavismo, pero también algunos sectores opositores. Quienes no formarán parte de la contienda serán la líder opositora María Corina Machado y el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia por la coalición Plataforma Unitaria Democrática. Contrario a ellos, el opositor Enrique Capriles, ex gobernador del estado Miranda, defendió el voto, su decisión también de participar en este proceso por un escaño en el Parlamento, y en el que se elegirán 24 gobernadores, un nuevo Parlamento y los consejos legislativos de cada estado. Escuchemos lo que dijo. Nosotros vamos a votar. Para mí el 25 de mayo es: o seguimos vivos luchando con lo que tenemos, o sencillamente caemos en la resignación, en la desesperanza, y el gobierno se sale con la suya. Nosotros hoy venimos a reivindicar el 28 de julio del 2024, como venimos a reivindicar a todos los trabajadores y a todo el pueblo que sigue luchando y resistiendo en este país. Fin del informativo, pero los invitamos a que se queden, que ya viene Gabriel Colchén y su Expreso de Oriente.